Nódulo tiroideo. La prevalencia de los nódulos tiroideos es muy elevada en la población general, siendo mayor a medida que aumenta la edad poblacional. La probabilidad de malignidad de un nódulo tiroideo es de un 5%, exactamente igual si es un nódulo solitario o si forma parte dentro de un bocio multinodular. Eso sí, el paciente que tenga un bocio multinodular tendrá un 5% de posibilidades de malignidad multiplicada por cada uno de los nódulos que tenga el paciente. Las gammagrafías tiroideas me pueden sugerir más o menos malignidad. Si yo tengo un nódulo gammagráficamente frío o hipocaptante, puede ser más sugestivo de malignidad. Sin embargo, la mayoría de nódulos fríos van a ser benignos, van a ser adenomas o quistes, pero hay un 20% que van a ser malignos. Si el nódulo es caliente, es un nódulo hipercaptante, menos de un 1% van a ser nódulos malignos. La prueba más eficiente, más rentable para hacer el diagnóstico de nódulo tiroideo es la punción aspiración con aguja fina. La PAF, o punción aspiración por aguja fina, se puede hacer por palpación, guiada por palpación, toco el cuello del paciente y pincho, o puedo hacerla guiada por ecografía. Lo ideal, lo más adecuado es hacerla guiada por ecografía. Siempre que tenga una primera PAF con un resultado no diagnóstico, la segunda PAF debe hacerse guiada por ecografía. Para hacer el diagnóstico de nódulo tiroideo, la prueba más eficiente decía que era la punción aspiración por aguja fina. ¿Pero tengo que hacer punción aspiración por aguja fina a todos los nódulos tiroideos? No, únicamente los nódulos que sean mayores de 1 centímetro o aquellos que tengan características de malignidad. Una vez hecha la punción aspiración por aguja fina, puedo tener varios resultados. Puede salirme que el resultado es maligno o sospechoso de malignidad. En ese caso, el tratamiento va a ser siempre quirúrgico. Si el nódulo es benigno, lo recomendable es hacer una observación con ecografías periódicas, anuales, y podemos poner un tratamiento con hormonas tiroideas en dosis supresoras. Si el paciente está en observación y el nódulo crece, es un paciente en tratamiento con hormonas tiroideas, el nódulo está creciendo, esto es un criterio de muy mal pronóstico. Por eso haremos una segunda punción aspiración por aguja fina e, independientemente del resultado, lo recomendable es hacer una cirugía. ¿Y por qué, si yo al paciente lo voy a operar, le hago previamente una PAF? Pues fundamentalmente porque en función de la PAF, el abordaje quirúrgico va a ser diferente. Si la PAF es muy sugestiva, esta vez es sugestiva de malignidad, voy a hacer un abordaje quirúrgico más amplio. Si vuelve a ser benigna, la cirugía va a ser más limitada, haré una hemitiroidectomía o una lobectomía. Si durante la observación el nódulo tiroideo no crece, debo seguir haciéndole un seguimiento con ecografías periódicas. El anatomopatólogo me puede decir que el resultado es no diagnóstico. Esto es porque al hacer la PAF no he conseguido suficientes células del epitelio folicular para que el anatomopatólogo me haga un diagnóstico. En ese caso, si es no diagnóstico, debo hacer una segunda punción aspiración con aguja fina y esta segunda PAF debe estar guiada siempre por ecografía. Si el paciente no tiene factores de riesgo, puedo esperar cerca de 6 meses en repetir la PAF. Si el paciente tiene factores de riesgo, es recomendable que la segunda PAF se haga de forma más precoz, se haga antes de los 3 meses. Si esta segunda PAF muestra malignidad, vuelve a no ser diagnóstica o el nódulo ha crecido, es recomendable hacer una cirugía. Si esta segunda PAF es benigna, el nódulo no ha crecido, puedo seguir haciendo seguimiento del paciente. El último resultado que puedo obtener es que el anatomopatólogo me diga que el resultado es folicular. Si me dice que es folicular, no tengo que hacer ninguna otra PAF. Es un resultado que no va a ser diagnóstico nunca. Y es que la diferencia entre adenoma folicular y carcinoma folicular se hace por la invasión de la cápsula, y eso no voy a poder verlo jamás en una PAF. Si el paciente en el que la anatomía patológica pone que es folicular tiene otros factores de riesgo, por ejemplo es un varón, tiene un nódulo de gran tamaño, que no le duele, de rápido crecimiento, tiene antecedentes de radioterapia craneocervical, tiene antecedentes familiares de cáncer de tiroides, este paciente con factores de riesgo va a tener que ser intervenido. Si en cambio es un paciente sin factores, por ejemplo una mujer de 45 o 50 años con un bocio multinodular de larga evolución, sin crecimiento, con nódulos de pequeño tamaño, asintomática, esa paciente sin factores de riesgo, debo realizarle una gammografía tiroidea. Si el nódulo aparece frío, ya sabemos que un 20% van a ser malignos. No puedo asumir ese elevado porcentaje de malignidad, debo operar a la paciente. Si el nódulo es caliente, menos de un 1% van a ser malignos. A esa paciente puedo seguir haciéndole seguimiento.
Respecto al manejo del nódulo tiroideo, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que hacer si el resultado de una primera PAF en un nódulo tiroideo es no concluyente? Lo que tendría que hacer es repetir la PAF, es hacer una segunda PAF. Preferentemente debe ser guiada por ecografía. Se puede administrar además hormonas tiroideas en dosis supresoras para evitar el crecimiento del nódulo, por lo que la respuesta correcta será la respuesta 1. Tumores malignos de tiroides. Los tumores malignos de tiroides pueden ser de epitelio folicular o no de epitelio. Los que no son de epitelio son las metástasis, el linfoma tiroideo y el cáncer medular de tiroides. Los que son de epitelio es el papilar, el folicular y el anaplásico. El papilar y el folicular decimos que forman parte del cáncer diferenciado de tiroides. Comenzando con los cánceres que no son de epitelio, vamos a empezar con las metástasis. Hay 4 tumores que hacen metástasis en el tiroides, que son el melanoma, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el esófago. El linfoma tiroideo es un tumor que es más frecuente en mujeres de edades avanzadas, 60 a 70 años, sobre todo las pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto con títulos elevados de anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina. El más frecuente es el de células B, el de células grandes, y es un tumor que es típicamente muy radiosensible. De hecho, el tratamiento de elección va a ser la radioterapia y la quimioterapia. Ocasionalmente, en tumores muy localizados o cuando hay mucha clínica compresiva, se puede hacer cirugía. El cáncer medular de tiroides es un cáncer que se origina en las células C, en las células parafoliculares que producían calcitonina. Es un tumor que puede secretar muchas sustancias, aparte de la calcitonina, como la cromogranina A, como el antígeno carcioembrionario, el CEA. Este además es un factor de mal pronóstico para el cáncer medular de tiroides. Puede secretar ACTH y producir un pulso ectópico, puede secretar serotonina y simular un carcinoide. Tiene una anatomía patológica patognomónica y es que con la tinción de rojo Congo se ven depósitos de amiloide. El cáncer medular de tiroides puede ser esporádico, que se ve en gente de edad más avanzada, de 60 a 70 años, o puede ser familiar. Las formas familiares son autosómicas dominantes, es el MEN2A, el MEN2B y el cáncer medular familiar de tiroides. En el MEN2A, el cáncer medular se asocia a feocromocitoma e hiperparatiroidismo. Puede asociar otra patología, como por ejemplo la enfermedad de Hirschsprung. En estos pacientes es frecuente que el cáncer medular de tiroides aparezca en la segunda década de la vida. El MEN2B es un cáncer medular bastante más agresivo, es frecuente que sea incluso metastásico antes del primer año de vida, por eso está indicada la tiroidectomía profiláctica. Estos pacientes se ha visto que tienen una mutación, una alteración en el protoncogen RET. En el MEN2B se asocia al feocromocitoma, al hábito marfanoide y tienen neuromas mucocutáneos. Y el cáncer medular familiar de tiroides. El cáncer medular es un tumor que tiende a calcificar, hace calcificaciones a distancia y es un tumor bastante agresivo, suele hacer metástasis a distancia en sistema nervioso, en hueso, en pulmón. El tratamiento de elección va a ser quirúrgico, se hace una tiroidectomía total con una linfadenectomía central de rutina y ocasionalmente es necesario hacer quimioterapia o radioterapia. Dentro de los tumores epiteliales del tiroides tenemos el papilar, el folicular y el anaplásico. Para acordarnos de la frecuencia y de la malignidad de estos tumores hay una regla mnemotécnica que es por fin me acordé. Empezamos con la P de papilar, F de folicular, M de medular y A de anaplásico. Y van en orden de más frecuente a menos frecuente. El papilar va a ser el más frecuente y el anaplásico el menos frecuente. Y de más benigno a más maligno. El papilar va a ser el más benigno y el anaplásico va a ser el más maligno. Vamos a empezar por el papilar, que es el cáncer epitelial de tiroides más frecuente. Más o menos es un 70% de todos los tumores de epitelio tiroideo. Hay dos momentos de máxima incidencia de este tumor, que se produce entre la segunda y la tercera década y entre la quinta y la sexta década. Es más frecuente en áreas ricas en yodo y además se asocia con radiación en la infancia. Probablemente en Japón, en Fukushima, empecemos a ver una mayor incidencia de este cáncer papilar de tiroides. Es un tumor que no está encapsulado, es frecuente que sea multicéntrico y tiene en la anatomía patológica hay un dato patognomónico, que son los cuerpos de Samoma.
Es un tumor que disemina generalmente por vía linfática, por ganglios, pero tener ganglios afectos no implica una mayor mortalidad. Implica una mayor recidiva, fundamentalmente. Lo que va a determinar la mortalidad de estos tumores, sobre todo, va a ser la edad del paciente. Los pacientes menores de 45 años tienen bastante buen pronóstico, y el tamaño del tumor. En los tumores menores de 4 centímetros generalmente tienen un pronóstico excelente. Hay una forma de papilar que llamamos micropapilar, que son los tumores menores de 1 centímetro. Esto cada vez se encuentra más frecuentemente como hallazgo incidental en autopsias o en ecografías. El cáncer folicular es un cáncer un poquito menos frecuente, 15-20% de los pacientes. Se da en gente un poquito más mayor, sobre la sexta década más o menos, y se da en áreas de déficit de yodo. Como hablábamos antes, es imposible distinguir un adenoma de un carcinoma mediante una PAF, porque lo que determina adenoma o carcinoma va a ser la invasión capsular. Hay una variante que se llama de células de Hartel, que es una variante más agresiva y es menos radiosensible que el cáncer folicular normal. Este tumor habitualmente disemina por vía hemática, disemina al sistema nervioso, a hueso y a pulmón. Y además están descritas las metástasis funcionantes. Es un tumor que puede hacer metástasis a distancia que produzcan hormonas tiroideas. El último tumor, el anaplásico, es el más maligno y el menos frecuente, solo es un 5% de los tumores de epitelio. Se ven pacientes muy ancianos y es un tumor que tiene un crecimiento muy anárquico. De hecho, es difícil diferenciarlo de un linfoma, de un sarcoma. Muchas veces hay que hacer tinciones inmunohistoquímicas para tiroglobulina. Es un tumor muy agresivo que disemina por contigüidad, disemina por vía hemática, por vía linfática. Y el tratamiento de elección en este tumor fundamentalmente sería quirúrgico, quimioterapia y radioterapia. Esta pregunta es del cáncer medular de tiroides. Me cuestionan sobre cuál es la falsa en el cáncer medular de tiroides. Tenemos la respuesta 1, que es correcta. Es perfectamente posible que un cáncer medular de tiroides no sea palpable. El tratamiento del cáncer medular será con tiroidectomía total y además linfadenectomía central profiláctica. También es cierto que es un tumor que secreta calcitonina, ya que su origen es en las células C o las parafoliculares. Además puede asociar otras sustancias, también puede secretar ACTH produciendo un síndrome de Cushing ectópico, serotonina, antígeno carcioembrionario o CEA, que además es un factor de mal pronóstico. Lo que será falso es que podemos tratarlo con yodo 131, ya que el origen de estas células, las células C, no es capaz de captar yodo. Tratamiento de cáncer diferenciado de tiroides, del cáncer papilar, del cáncer folicular. El tratamiento inicial va a ser la tiroidectomía total y la linfadenectomía se puede o no se puede hacer. Haremos una linfadenectomía terapéutica siempre que veamos que existe una afectación ganglionar. Y la linfadenectomía profiláctica solo va a ser obligatoria en los pacientes que tengan tumores mayores de 4 centímetros o aquellos que tengan afectación extratiroidea. Aparte, una vez que hemos hecho la tiroidectomía, debemos hacer una ablación con yodo 131 y con el paciente en hipotiroidismo, con una TSH superior a 30. Cuando el paciente está hipotiroideo, sus células tiroideas, ya sean metastásicas o sean restos del tejido tiroideo que hayan podido quedar después de la cirugía, captan con más avidez el yodo. Y es lo que me interesa. Tengo que destruir las células tiroideas que hayan podido quedar, tengo que destruir esas metástasis funcionantes. Así que doy yodo 131 con una TSH mayor a 30. Esta TSH mayor a 30 puedo conseguirla de varias formas. Puedo tener el paciente sin tratamiento con LT4 durante 4 semanas. Puedo tener al paciente sin LT4 durante 4 semanas y en las 2 primeras semanas ponerle LT3, que tiene una vida media más corta. O puedo mantener el tratamiento con hormonas tiroideas y dar TSH recombinante. Esto sería lo de elección porque probablemente el paciente no clínicamente va a estar más asintomático. El problema que tiene ese tratamiento es que tiene un precio bastante elevado. Después también es necesario poner tratamiento con hormona tiroidea, pero no en dosis sustitutivas. Utilizamos dosis supresoras. Buscamos que la TSH esté suprimida, esté muy bajita, próxima a 0, porque no nos conviene tener un estimulante de crecimiento de tejido tiroideo en un paciente con un cáncer. Por eso utilizamos dosis de LT4 alrededor de 150 a 200 microgramos al día. A continuación tengo que hacer el seguimiento.
A los 3-6 meses lo que solicitamos es un perfil de hormonas tiroideas, una TSH, para ver si está correctamente suprimido. Solicito unos niveles de tiroglobulina y además unos anticuerpos antitiroglobulina. Es recomendable también, hay que solicitar una ecografía tiroidea. Si la ecografía tiroidea es patológica, si veo restos, debo hacer una punción aspiración con aguja fina. Y si en la PAF me sale tejido maligno, hay una recidiva, hay metástasis ganglionares, lo adecuado será hacer un abordaje quirúrgico. Si la PAF es negativa, tengo que seguir haciendo seguimiento. Si la ecografía no es patológica, debo fijarme en las cifras de tiroglobulina y en los anticuerpos. Si la tiroglobulina es negativa y los anticuerpos son negativos, debo hacer una tiroglobulina estimulada, es decir, con el paciente hipotiroideo, con esa TSH superior a 30. Si la tiroglobulina es negativa, es perfecto, el paciente está curado. Si la tiroglobulina fuera positiva, lo que es recomendable hacer es un rastreo corporal total con dosis bajas de yodo 131. Si el rastreo corporal total es positivo, el paciente está enfermo, el paciente tiene un tumor y el paciente tiene metástasis que son capaces de captar yodo. Por eso el tratamiento debe ser con yodo 131 en dosis elevadas. Si el rastreo corporal fuera negativo, tengo un paciente con una tiroglobulina estimulada elevada y con un rastreo negativo. ¿Qué es lo que le ha pasado a este paciente? El tumor de este paciente se ha desdiferenciado. El paciente está enfermo, pero su tiroides, sus metástasis, sus células tiroideas, las que le quedan, han perdido la capacidad de captar yodo. Esto es un problema porque ya no tengo la posibilidad de tratar a este paciente con yodo 131 y además no puedo diagnosticar dónde están localizadas estas metástasis. Por eso tengo que utilizar otras pruebas de imagen complementarias. Puedo utilizar el TAC, puedo utilizar un PET, puedo utilizar la radiografía, puedo utilizar la gamografía ósea. Y una vez que tenga localizadas estas metástasis, el tratamiento, en principio, si es accesible a cirugía, debe ser quirúrgico. Si no fuera accesible a cirugía, podría hacer una prueba con dosis elevadas de yodo 131, puedo dar radioterapia, puedo dar fármacos como inhibidores de la tirosinquinasa. Si la tiroglobulina fuera negativa y los anticuerpos fueran positivos. Si me ocurre este caso, he perdido la posibilidad de utilizar la tiroglobulina para el seguimiento de este paciente. La tiroglobulina no va a ser válida porque los anticuerpos alteran las cifras de tiroglobulina. Este paciente tengo que seguirlo fundamentalmente con rastreos corporales totales. Si el rastreo corporal total es negativo y el paciente sigue teniendo anticuerpos positivos, vuelve a pasarme lo de antes, el tumor se ha desdiferenciado, tengo que hacer otro tipo de pruebas, tengo que hacer un PET, tengo que hacer un TAC, una gamografía. Si el rastreo corporal total es positivo, sé que el paciente está enfermo y sé dónde están las metástasis, con lo que tengo que dar una dosis elevada de yodo 131 para el tratamiento. Si la tiroglobulina es positiva, tengo que hacer un rastreo corporal total. Si es positivo, doy tratamiento con radioyodo y si es negativo, tengo que hacer el resto de pruebas de imagen. Una paciente que ha sido tratada de un cáncer de tiroides diferenciado mediante una tiroidectomía total y además le han dado yodo 131 y durante el seguimiento va a presentar una tiroglobulina elevada. El siguiente paso deberá ser hacer un rastreo corporal total y si además capta, realizar un tratamiento ablativo con yodo 131, por lo que la respuesta correcta, la más adecuada, será la respuesta 3. Aumentar la dosis de hormona tiroidea desde luego no valdría para nada, la respuesta 1 sería incorrecta. Esperar 6 meses solo retrasaría el tratamiento, la respuesta 2 sería falsa también. La prueba de imagen de elección no va a ser nunca el TAC, sino el rastreo corporal total. Solo haríamos TAC en los tumores que se han desdiferenciado y han perdido ya la capacidad para captar yodo. La respuesta 4 es falsa.